Bien, muy buenos días. Por favor, verifiquen el audio Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. y por favor, lo que estamos compartiendo se ve. Sí, licenciado, se ve. Sí, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Bien, habíamos quedado en lo que es la clasificación. Cuando hablamos de clasificación, estamos diciendo de que las formas en cómo podemos identificar a los ajustes que se tienen que realizar antes de la presentación de los estados financieros. Y esta clasificación obviamente está en función a algunas definiciones que nosotros conocemos y que creo que es necesario volverlas a repetir las veces que sean necesarias, ¿no? A ver, ahí tenemos. Bien, entonces ya le han debido dar una lecturita. Primero empezamos con la parte de los ajustes que están relacionados con los gastos. Es gasto, ya sabemos que gasto es la disminución en los beneficios económicos. ¿A través de qué? A través de que en algún momento puede ser de que se aumente un pasivo o puede ser de que se genere una disminución en el activo. Tengo esas dos posibilidades. Entonces yo tengo que tratar de ver cuál de esas dos posibilidades son en este tipo de ajuste para ver obviamente que se cumpla con la definición, ¿no? Tenemos también los asientos relacionados con los ingresos. ¿Qué es el ingreso? Son los incrementos en los beneficios económicos. Ahora, para que exista un incremento en estos beneficios económicos, tiene que haber necesariamente, o puede ser un aumento en los activos, o como puede ser también una disminución en los pasivos. Pero una característica esencial, que para que yo pueda disminuir un pasivo, necesariamente tengo que crear ese pasivo, ¿sí? Tengo que crear ese pasivo. Yo no puedo directamente disminuir un pasivo si es que anteriormente este no ha sido creado. No hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta toda esa parte. Con relación a la norma vigente, estamos hablando de la norma contable 3 y la norma contable 6, básicamente, la cual vamos a ir comentando de a poco. Vamos a ir comentando en relación a estas normas para que nos vayamos habituando de a poquito y así obviamente poderlas. A ver, empezaremos con la parte práctica. Acá tengo en su pantalla, tengo el balance de comprobación sin ajuste, es decir, toda la contabilidad que se ha realizado, con la cual ustedes inclusive
han generado una práctica de forma paralela. Saben ustedes que hay un procedimiento, secuencia, en donde estamos diciendo de que se empieza con el enunciado se convierte en un análisis, ese análisis tiene que ser transportado a un comprobante, ya sea de ingreso, egreso, traspaso. Posteriormente esto tiene que ser transferido a los mayores. Y una vez que ya se ha terminado de registrar todo, y ya esté la información en los mayores, podemos elaborar un balance de comprobación, lo muestran ustedes. Y es este balance que les estoy presentando. Tengo que saber interpretar de alguna manera el balance de comprobación que genera cada empresa. Sí, cada empresa. No es simplemente el hecho de querer, el hecho de igualar, vamos a decir, ya ha igualado mi balance de comprobación, excelente. Entonces, no es simplemente eso, sino de que debemos saber leer, darle una buena lectura a ese balance de comprobación. Como ven, me iguala y solamente tengo un balance de saldos, no tengo de sumas, solamente es un balance de saldos en donde estamos mostrando los saldos deudores y acreedores. Como ven, acá en este balance tampoco se está incumpliendo con lo que se ha desarrollado en la parte teoría y en la práctica, en clases. Ningún activo va a tener saldo acreedor, ningún pasivo va a tener un saldo deudor, ningún patrimonio va a tener un saldo deudor, a excepto de la cuenta de resultados acumulados, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ningún ingreso va a tener un saldo acreedor, ningún gasto va a tener un saldo ningún ingreso va a tener un saldo deudor, ningún gasto va a tener un saldo acreedor, ningún costo va a tener un saldo acreedor. Estoy cumpliendo con la teoría contable. Y eso es, por favor, lo que tienen que tomar muy, pero muy en cuenta. ¿Ya? Bien. Ya sabemos que este es un balance de comprobación y vamos a entrar a nuestro primer caso, donde dice asientos de ajuste relacionados con los gastos. Y en el primer caso tenemos gastos devengados aún no registrados. Vamos a ir de a poquito, vamos a ir desmenuzando. A ver, ya sabemos qué es gasto. Vamos a ir de la mejor manera. Ahí está. Ya sabemos que es un gasto. ¿Sí? Ahí creo que no se nota. A ver, permítame, por favor. Vamos a borrar algo que se note. Esto, vamos a hacerlo. Ahí está. Ya sabemos que es un gasto. ¿Sí? La definición la que hemos dado hace un momento atrás. ¿Qué vendría a ser un devengado? A ver, ¿quién me puede decir del curso qué es un devengado? Porque ya deberíamos a esta altura saber los principios de contabilidad. Y este principio del devengado es, pues, obviamente, la que hace mucho tiempo atrás han tenido que desarrollar como lectura. Adelante. El devengado es el registro de derechos y obligaciones que vence fecha normal. En derechos y obligaciones. Cuando me hablas de derechos, estamos hablando un poco del activo. Y cuando me hablas de lo que es obligaciones, me estarías hablando de pasivos. Pero aquí, si te fijas y ves de forma conjunta, dice gastos devengados, ¿no? Entonces, ¿qué sería un devengado?
Licenciado, un devengar es contraer un derecho a recibir alguna retribución por brindar un servicio. Mm. Lo que yo quiero es, ¿qué es lo que dice el principio? Licenciado, son las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico con las que se competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se ha cobrado o ha pagado. Licenciado, ¿es un gasto en el que ya se ha incurrido pero todavía no ha sido pagado? Ya, perfecto, perfecto. Estamos yendo entonces por un buen camino y si se dan cuenta, es simplemente darle la lectura y tratar de entender. No, a ver, vamos a solicitar a la compañera que nos vuelva a decir, por favor, qué es el devengado, porque lo ha leído de la norma contable. Por favor. Ya. Según el principio, el devengado son las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico. Son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se ha cobrado o ha pagado. Excelente. Entonces, vean qué tan importante es en estos momentos no solo la norma contable 3, sino que también la norma contable 1 para ciertos aspectos. A ver, dice, son variaciones patrimoniales. Ya, a ver, voy a dejar de compartir un poco esto. Permítanme, vamos a dejar de compartir. Y voy a abrir una hoja electrónica para que porque mi intención es que ustedes entiendan lo único que yo necesito. Ahí está. A ver. Voy a escribir acá el devengado. ¿Se nota mi pantalla? Sí, licenciado, se ve. Ok. Entonces, es el devengado. Lo vamos a ampliar porque está muy pequeño. Ok. El devengado. Dice, son las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que comprenden a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Y una de sus compañeras decía, no son gastos que aún no se han registrado. Excelente, pues decía, muy bien, estamos yendo por muy buen camino, porque la interpretación es la que debemos nosotros manejar. A ver, vamos a ir subrayando. Dice, variaciones patrimoniales. Cuando nosotros hablamos de la parte de lo que son las variaciones patrimoniales,
Nos estamos refiriendo específicamente, voy a colocar, fíjense, la ecuación. El patrimonio va a ser igual al activo menos pasivo. Esto nos hace recuerdo a una ecuación derivada de patrimonio, ¿verdad? Entonces estoy recurriendo a esa ecuación, en donde estoy diciendo el patrimonio va a ser igual al activo menos el pasivo. Entonces, cuando exista ciertas variaciones en el activo o en el pasivo, ¿sí? De alguna forma, estamos mencionando de que no es necesario cobrar o no es necesario pagar si tú ya conoces el gasto o si ya sabes que se ha realizado el ingreso. Obviamente nos menciona de que debe ser o debe comprender a un ejercicio. En otras palabras, me está diciendo de que yo no puedo registrar cosas que sean de un ejercicio anterior o no puedo registrar yo cosas que sean de un ejercicio futuro. Eso me da a entender de que solamente tiene que ser del ejercicio por el cual yo tengo que presentar estados financieros, ¿no? A ver, acá voy a colocar, por decirles, ¿no? 2019, acá vamos a tener el 2020 y 2021. Yo voy a presentar o quiero presentar estados financieros por la gestión 2020. Para mí, esta es la base, ¿sí? Yo quiero presentar estados financieros para esta gestión. Entonces, lo que me dice la norma es, en estos estados financieros, no tiene que haber nada que sea del ejercicio 2019, nada del ejercicio 2021. Todo tiene que ser relacionado con el 2020. Entonces, muchas veces al cierre de este ejercicio 2020, las empresas han acumulado gastos o han generado ingresos, pero que no se van a cobrar en esta gestión, se van a cobrar el 2021. Entonces yo no voy a esperar a que se cobre, es decir, voy a cobrar o voy a pagar el 2021 y recién contabilizar ese gasto o ese ingreso, porque el devengado me habla para gastos e ingresos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un caso bien particular. Llega el 31 de diciembre y yo tengo que, sé que mis trabajadores han desarrollado su función durante todo el mes de diciembre. ¿Qué tengo que pagarles a mis funcionarios? ¿El aguinaldo, licenciado? No, ¿qué tengo que pagarles por el desarrollo de un mes? Han trabajado por mi empresa un mes. ¿Qué tengo que pagarles? El Su sueldo, salario. licenciado. Eso es, su salario. Pero no le voy a pagar pues el 31 de diciembre. Le voy a decir, ¿saben qué? Yo les voy a pagar el 5 máximo el 10 de enero, lo que ocurre en nuestro territorio, ¿no? Nunca pagan al cierre del mes, siempre pagan un par de días posteriores al mes siguiente. Entonces, no hay problema con febrero si yo pago en marzo, es la misma gestión. No hay problema si tengo que pagarles de junio, pero les pago en julio, es la misma gestión. ¿Dónde radica el problema? Al cierre del ejercicio en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre es un año
Y si yo le pago en enero, ya es otro año. Entonces, no nos olvidemos que nosotros registramos por 12 meses, de enero a diciembre, en empresas comerciales. Entonces, si yo les digo, estimados compañeros, yo les voy a pagar el 5 máximo hasta el 10 de enero, lo que ustedes trabajaron en el mes de diciembre. Entonces, aquí lo que me está diciendo la norma me dice, tienen que comprender a un ejercicio. Lo que ellos trabajaron fue de diciembre de ese ejercicio. Entonces, yo no tengo que esperar al otro ejercicio para registrar ese gasto por sueldo. Tiene que ser en el mismo periodo donde se ha generado ese gasto por sueldo. Lo mismo ocurre con la parte de los servicios básicos. Nos llega la factura en enero, el consumo de diciembre. Entonces, yo no voy a registrarlos en el momento del pago, en enero, porque eso es otra gestión. ¿Cuándo se ha consumido ese servicio? En diciembre. Ese gasto por servicio entonces tiene que ser en ese periodo de diciembre. Por eso dice, no importa o no podemos considerar, aquí está, sin considerar si se pagan o se cobra. No interesa. La cuestión es contabilizar. Cuando hablamos de gasto, cuando se conoce. Si ya sabes que la empresa ha generado un gasto y que no lo va a pagar al cierre del ejercicio, tienes que contabilizarlo. Ya pagará, pues obviamente en la siguiente gestión, pero eso será en la siguiente gestión el pago. El gasto tú ya lo registraste en el periodo que corresponda porque conocías el gasto. Con relación a los ingresos, tú ya sabes que la empresa ha realizado un ingreso, ha generado un ingreso, pero también te han dicho que te van a pagar al año siguiente. Entonces no vas a esperar hasta que te paguen para registrarlo. Si ya sabes que has ganado, que has generado, si has realizado ese ingreso, tienes que contabilizarlo. Entonces es importante, ¿por qué? Porque me está diciendo de que cuando nosotros hablamos del devengado, de alguna forma me está mostrando el resultado económico. Resultado económico que, pues obviamente la tengo que considerar y de manera muy responsable. ¿Por qué? Porque el resultado económico se mide de dos formas. Uno que vendría a ser la utilidad o el otro que vendría a ser la pérdida. Entonces, ¿cómo genero la utilidad? A ver, ¿quién me dice? Cuando el ingreso es mayor a costo y gasto. Eso, correcto. Cuando el ingreso es mayor al costo más el gasto. Ahí está. Entonces, a ver, dense cuenta. Si yo no he contabilizado la planilla de sueldos y salarios en el mes de diciembre, porque trabajaron en diciembre, voy a tener menos gasto. Al tener menos gasto, seguramente mi utilidad va a cambiar. O, en otro caso, conozco que la empresa ha generado un ingreso, pero como no sé la norma, he esperado a que me paguen y me han pagado la siguiente gestión. Pero en la gestión en la cual se ha reconocido ese ingreso, no lo he contabilizado. Por lo tanto, este ingreso está en menos y eso hace de que esta utilidad se modifique. De ahí viene el resultado económico. Entonces, si yo no contabilizo los gastos cuando corresponden, o si yo no contabilizo los ingresos cuando corresponden en el periodo que correspondan, tanto la utilidad como la pérdida van a subir ciertas modificaciones. A eso se refiere el resultado económico. Y como estamos hablando de gastos, ahora voy a irme directamente a nuestro caso.
como estamos hablando de gasto, gasto hemos dicho que es la disminución de los beneficios económicos a través de dos puntos. ¿A través de qué? A través de aumento en pasivos o disminución de activos. Aquí me está diciendo, jóvenes, sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Como estamos hablando solamente ahora del gasto, porque lo vamos a volver a tocar esto en los ingresos, ¿sí? Ahora me voy a referir solamente a nuestro caso práctico, gastos. Entonces, me está diciendo de que cuando yo genere un gasto, ¿sí? Y sé que no se va a pagar, ¿qué va a aumentar? ¿Qué va a aumentar, mis estimados compañeros? Si yo genero un gasto, se los voy a poner más sencillo acá, a ver. Positivo, ahí está. Si yo aumento un gasto, ¿qué va a generar? No lo estoy pagando, ¿sí? No lo voy a pagar. Ejemplo, hoy es 31 de diciembre y los trabajadores saben que han ganado su sueldito, pero yo les digo, ¿saben qué, mis estimados trabajadores, compañeros? No les voy a poder pagar el día de hoy, 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque les he dado su cena de fin de año, les he dado sus aguinaldos, les he dado sus canatones, me he quedado sin plata. Les voy a pagar el 10 de enero, su sueldo de diciembre. Ah, el hecho de decirles que les voy a pagar el 10 de enero el sueldo de diciembre no significa que no tenga que registrar ese gasto por sueldos, porque ese sueldo es de diciembre, no es de enero. Entonces, si yo voy a registrar ese gasto, si yo voy a aumentar ese gasto, ¿qué se va a generar? ¿Un aumento en pasivos o una disminución en activos? Un aumento en pasivos. Correcto. Porque no puede ser disminución en activos, no estoy pagando. Otra cosa es que yo diga, a ver, jóvenes, hagan fila, 31 de diciembre hoy, les voy a pagar su sueldo. Ah, entonces, ¿qué significa eso? Se está aumentando el gasto, pero a la vez se está disminuyendo mi activo, porque estoy pagando en efectivo. Pero como no lo voy a pagar hoy, y les he dicho que lo voy a pagar el 10 de enero, y el 10 de enero ya es otra gestión, entonces automáticamente la empresa ha generado un incremento en pasivos, ha generado una obligación, ¿sí? Ha generado una obligación. Pero ¿qué tal si no registro? ¿Dónde va a afectar? Va a afectar al resultado económico. ¿Se entiende, mis estimados compañeros? Sí, licenciado. ¿O alguien tiene una duda? Por favor, este es el momento. Estamos explicando el principio del devengar. Bien. Entonces, voy a retornar. Fíjense cómo hemos desmenuzado todo el principio. Ahora vamos a retornar a nuestra lámina. Ahí está. Entonces, ahora yo creo que sí podemos entender de mejor manera. Gastos devengados aún no registrados. Cuando decimos aún no registrados, nos referimos a que no se ha hecho ningún comprobante y tampoco se ha hecho el pase al mayor. Pero ya la empresa sabe, conoce de que hay ciertos gastos que hay que contabilizarlos. Pero no lo estás pagando, sí, pero ese gasto lo tengo que reconocer y en este momento, como es un gasto que está aumentando, pues mi obligación también está
aumentando. Entonces, mi asiento contable sería gasto contra pasivo. ¿Qué ejemplos tenemos? Ya en la aplicación práctica. Dice, quedaron pendientes de pago indemnizaciones al personal por bolivianos 3.750. Entonces, aquí fundamentalmente, ustedes tienen que conocer qué es una indemnización. ¿Alguien sabe qué es una indemnización? ¿Alguien sabe qué es una indemnización por ahí? ¿Alguna idea? Entonces vamos a explicar. La indemnización es un beneficio que tiene el trabajador. Y esta indemnización, obviamente, es un beneficio por la antigüedad que tiene. Eso significa decir de que si ha cumplido un año, tendrá una indemnización. Si cumple 2 años, ya tendrá una segunda indemnización. Si cumple 3 años, ya tendrá una tercera indemnización. Y la indemnización es un sueldo por año. Es un beneficio que recibe el trabajador por la antigüedad. Entonces, imagínense una persona que trabaje 20 años y su sueldo más o menos es alrededor de unos 5.000 bolivianos y decide retirarse de la empresa. Quiere jubilarse. Entonces la empresa tiene que indemnizarle. ¿Cuántos años has trabajado? 20. El promedio de tus 3 últimos sueldos sale 5.000. O sea, 20 por 5.000. Eso es tu indemnización por la antigüedad que tienes en nuestra empresa. Es por eso que hay ciertas personas que cuando se retiran del trabajo por jubilación reciben buena platita. Y eso también obviamente es correcto, porque son muchos años que le ha ofrecido de su servicio su juventud a la empresa. Pero como pueden ver, no sabemos cuándo se puede llegar a retirar una persona. Pero mientras trabaje año tras año, la empresa tiene que registrar esta indemnización. Llega a fin de año y como ninguna persona ha sido retirada ni nada por el estilo, entonces para toditos debemos calcular su indemnización. Un sueldo por todo ese año, pero no le estoy pagando, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a pagar? Cuando se retire de la empresa. Ahí sí yo le voy a dar sus beneficios, que es la indemnización. Pero mientras no se retire, no se vaya y sigue trabajando en la empresa, entonces tenemos que efectuar el registro de esta indemnización cada año. Entonces se aumenta mi gasto y se aumenta mi obligación. Una vez explicado qué es la indemnización, entonces quedaron pendientes de pago. Ya sabemos por qué no se paga. Indemnizaciones al personal, y hemos cuantificado cuántas. Es de bolivianos 3.707. Aquí ya no voy a hacer análisis donde diga qué comprobante, donde diga elemento, donde diga qué cuenta, código, nombre de cuenta, signo, importe, en qué columna. No, ya no. Vamos a quitar un poco todo eso y ya tiene que estar en nuestra mente el cómo tenemos que desarrollar el asiento contable, porque ya hemos hecho una práctica sobre de cómo debemos efectuar estos registros. Pues ya tenemos que empezar un poquito a mejorar de manera mental. Pues ya les he mencionado, ¿no? Ya les he dicho, el ingreso
el costo y el gasto, en la mayoría de los casos, siempre aumenta, ¿no? Y si vamos específicamente al gasto, que es nuestro punto de análisis, gasto que aumenta, ¿dónde se registra? Debe. En En el el debe. correcto, en el debe. Ahora, ¿estamos pagando? No, es pendiente. Entonces se está generando una deuda para la empresa, una obligación. Está aumentando esa obligación. Por lo tanto, esa obligación, siendo un pasivo y que está aumentando, ¿dónde se debería registrar? En el haber. Correcto, en el haber. Y aquí ustedes pueden ver un asiento contable modelo, ¿sí? Aquí está. Estamos un poquito resaltando con color amarillo. Aquí está el asiento contable modelo en función a lo que hemos mencionado hace un rato. Gasto que aumenta va al debe, pasivo que aumenta va al haber. Entonces, el asiento contable modelo es gasto contra pasivo. Aquí lo que nos faltaría simplemente es saber qué tipo de gasto, o sea, el nombre del gasto y el nombre del pasivo. Nos vamos a olvidar acá un poco de la parte de los códigos. ¿Ya? Vamos a olvidar. Ya sabemos cómo se manejan los códigos, ya sabemos cómo tenemos que tener cuidado con los códigos, así que creo que no vamos a puntualizar más sobre ese aspecto. Aquí vamos a profundizar un poquito más los asientos contables. Ahora, si el modelo es gasto contra pasivo, lo que me falta saber es ahora qué tipo de cuenta, es decir, el nombre de la cuenta. Por eso es que aquí hemos mencionado, dice el gasto de acuerdo a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Ah, la naturaleza es la indemnización. Ah, perfecto. Entonces, la cuenta de gasto tendría que ser indemnizaciones y para que quede claramente identificado que es un gasto, vamos a decir indemnizaciones pagadas. El hecho de decir indemnizaciones pagadas, estamos mostrando al usuario que es un gasto que estamos utilizando. Vamos al pasivo. En el pasivo es una obligación, es un algo por pagar, pero también tiene que estar en función a su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza es la indemnización. Entonces, si la naturaleza es la indemnización, para que se logre identificar que es un pasivo, entonces yo tendría que colocar indemnizaciones por pagar. El hecho de decir indemnizaciones es su naturaleza y el hecho de decir por pagar ya me está dirigiendo, es una obligación. ¿No? Entonces, en función a este modelo, yo he hecho mi asiento contable. Indemnizaciones pagadas, 3.750, contra indemnizaciones por pagar, 3.750. Si ustedes se fijan en nuestro balance de comprobación, no tenemos ninguna cuenta que se llame indemnizaciones pagadas y no tenemos una cuenta que se llame indemnizaciones por pagar. De ahí viene el nombre de gastos, porque fíjense, estamos registrando un gasto en el periodo que corresponda. No estoy dejando de lado esta indemnización y voy a esperar muchos años a que cuando se retire este señor, recién contabilizar ese gasto. No, ahí sí estaría cometiendo un gravísimo. ¿No? Entonces ya estoy incorporando con este asiento contable, estoy incorporando registros que la empresa
tiene como pendiente de pago. A ver, permítame hacer este pequeño análisis también. A ver, vamos a decir que este trabajador nos ha trabajado desde el año 2015, por decir, ¿no? 2015. Sigue trabajando el 2016, sigue trabajando el 2017, sigue trabajando el 2018, sigue trabajando el 2019 y ha seguido trabajando el 2020. Yo quiero presentar estados financieros a esta gestión, ¿no? Al 2020. Acá quiero presentar estados financieros. Según cálculos, la indemnización de cada año es de 1.000 bolivianos. Voy a colocar así redondo, ¿ya? Cada año es 1.000 bolivianos. Entonces, fíjense cuánto solamente le correspondería al 2020. Le correspondería solamente 1.000 bolivianos en gasto. En gasto debería tener solamente 1.000 bolivianos. Pero en pasivo tendría que mostrar el acumulado, es decir, la sumatoria de todo esto. Pero el pasivo no me afecta a la utilidad ni a la pérdida, ¿verdad? Porque aquí arriba está la fórmula. No me afecta ni a la utilidad ni a la pérdida del pasivo. No tengo problema entonces. Pero sí el gasto sí me afecta al resultado económico, que sería la utilidad o la pérdida, dependiendo cuál sea el mayor. ¿Qué tal si la empresa, cuando llega al 2020, y vamos a suponer que en esta fecha el trabajador se quiere retirar? Y la empresa no había registrado nada de las indemnizaciones durante todos estos años. Y el 2020, este trabajador se retira y forzosamente, y eso es por ley, yo tengo que pagarle sus beneficios sociales, si no puedo ir a la cárcel. Entonces, como recién estoy registrando el 2020, fíjense, en vez de registrar 1.000, ahora estoy registrando 6.000. Y estos 6.000 me están afectando al estado financiero del año 2020. Entonces, estos 6.000 me van a afectar al resultado económico enormemente. Y eso por descuido de no haber contabilizado año tras año, ¿sí? Estas indemnizaciones. Porque el 2015 deberíamos hacer indemnizaciones contra indemnizaciones por pagar. El 2016, indemnizaciones pagadas contra indemnizaciones por pagar. El 2017, indemnizaciones pagadas contra indemnizaciones por pagar. Y así el 2018, 2019, cosa que cada año el gasto está yendo en el periodo que corresponde. Y lo único que se está acumulando simplemente es el pasivo. Entonces, fíjense en el error que nosotros podemos llegar a cometer si no sabemos el principio del devengado, ¿no? Ok. Entonces decíamos de que el hecho de incorporar este asiento contable hace de que se aumenten el número de cuentas en nuestra contabilidad. Claramente dice, ¿no? Gastos devengados aún no registrados. Y esto no es pues porque hay una transacción, así como la compra o así como la venta. No. Este registro viene a consecuencia de una disposición que le favorece al trabajador. Esa disposición legal obliga a las empresas a pagar este beneficio cuando el trabajador. ¿Sí? ¿Están llevando derecho laboral? Sí, licenciado. Entonces yo creo que ahí inclusive tendrían que hacer finiquito, ¿no?
Entonces, tal vez ahí van a ampliar un poquito más sobre esto de lo que es la indemnización. Ok. ¿Se ha entendido este primer caso? Pueden haber cualquier gasto, no solamente es indemnizaciones. Son gastos que la empresa ha acumulado y que no los ha registrado durante toda la gestión. Y que ahora sí lo vas a registrar. No importa cuándo lo pagues. No importa cuándo lo pagues. Por eso estás utilizando el pasivo. Por eso estás utilizando esta obligación, esta cuenta de pasivo. En algún momento ya lo pagarás, pues, ¿no? Pero ya el gasto, ya lo has reconocido. La idea es contabilizar el gasto y el ingreso en el periodo que corresponde. No dejar para el próximo periodo, porque si lo dejas para el próximo periodo, ese ingreso o ese gasto, estás cometiendo un gravísimo error, porque no solamente estás haciendo afectar al momento que tú quieres preparar estados financieros, sino también estás afectando a los estados financieros futuros que vas a tener. No es correcto que la planilla de sueldos y salarios de diciembre tú lo contabilices en enero de la siguiente gestión, ¿no? No es correcto. Los trabajadores hicieron su función durante el mes de diciembre, entonces no lo puedes registrar vos en la siguiente gestión en enero. En una gestión vas a tener 11 planillas y en la próxima gestión vas a tener 13 planillas. Eso es un poco que no hay coherencia en la distribución de los sueldos. ¿Alguna consulta que tengan, por favor? Licenciado, buenos días. De parte del gasto, lo que las empresas, por el ejemplo que usted demostró, 1.000 cada año, es como si estuvieran ahorrando o algo así para que al final no se les haga una suma grande y afecte a ese año. No ahorrando, porque al igual tienes que pagar, ¿no? Igual tienes que pagar. No estás ahorrando aquí. Lo único que estás haciendo, y muy buena tu pregunta, lo único que estás haciendo aquí simplemente es que el gasto no afecte a una sola gestión. Estás haciendo afectar a cada año en la cual corresponde. Cosa de que cada año tú vas a tener una utilidad, una pérdida, pero ya esta indemnización, si estamos dando el caso, el ejemplo, pero ya esta indemnización ya estaría dentro de este resultado económico del 2015. Al registrar estos otros 1.000, ya tendrías el resultado económico del 2016 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 2020. Que no es lo mismo, ¿no? Agarrar de un solo golpe y hacer afectar a esta gestión todo lo que anteriormente no se ha realizado. O sea, no estamos hablando, igual tienes que pagar. Igual tienes que pagar. Es un beneficio. Entonces, aquí lo que se trata más que todo del devengado es en relación a los gastos y los ingresos. ¿Por qué? Porque estos dos son los que afectan al resultado económico. Como puedes ver, el pasivo no afecta, ¿no? Al resultado económico, ¿no? ¿Quiénes afectan al resultado económico? El ingreso, el costo y el gasto. En este caso estamos hablando de gasto. Entonces, si tú no sabes contabilizarlo bien, el gasto en el periodo que corresponda, tenlo por seguro que va a afectar al resultado económico. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. Disculpe, una consulta. Con los ingresos sería lo mismo, ¿verdad? Es decir, si realicé una venta en el diciembre de esta gestión, no podría contabilizarlo en enero de la siguiente gestión, ¿verdad? Correcto. Si la venta es como una venta al crédito, ¿no? Porque si es una venta en efectivo, pues ya no tiene sentido, ¿no? Ya la plata ya está en tu empresa.
Sí, al Pero, crédito, licenciado, ¿no? disculpe. Entonces, si fuese al crédito, por decir, te vendes al crédito, entonces tú ya tienes que registrar en función al devengado. Estás reconociendo el ingreso sin considerar cuándo lo vas a cobrar. Por eso haces cuentas por cobrar o letras por cobrar contra ventas. Entonces, el hecho de decir letras por cobrar o cuentas por cobrar, ahí está el devengado. Esa cuenta de activo no te va a afectar al resultado económico, pero sí te va a afectar, obviamente el ingreso sí afecta. Imagínate, ¿qué tal si no lo contabilizas esa venta? Y dices, no, voy a registrarlo cuando me pague. ¿Para qué voy a registrar ahorita que es al crédito? Voy a registrarlo cuando me pague, que eso es al año. Entonces, ¿afectaría o no afectaría el resultado económico? Sí, afectaría, porque la venta es en un periodo y el pago es en otro periodo. Si yo voy a esperar hasta el momento del pago, que es otro periodo, ahí estoy cometiendo un gravísimo error. ¿Por qué? Porque en el año anterior voy a tener menos ingreso y en el año siguiente voy a tener más ingreso. Y eso es lo que no quiere este principio, que tú tengas como resultado económico todos los ingresos de ese periodo, tengas todos los costos de ese periodo y tengas todos los gastos de ese periodo. No importa si lo vas a cobrar o si lo vas a pagar. Por eso les decía, cuando estemos en la parte de los ingresos, porque ahorita estamos en gastos, ¿verdad? Cuando estemos en la parte de ingresos, nuevamente voy a volver a explicar el devengado, pero un poquito ya más resumido, porque aquí le estamos dando una amplia cobertura. Está bien, licenciado. Ok. ¿Alguna consulta más que tengan, estimados compañeros? Bien, entonces vamos a retornar a nuestras láminas. Ahí está. Pues creo que se ha entendido estos gastos de vengados aún no registrados. Seguimos con los ajustes relacionados con los gastos. Pero ahora aquí tenemos otro tipo que se llama gastos pagados por adelantado. De alguna forma, vamos a volver con esto. Ya sabemos que es un gasto. ¿Sí? Ya sabemos que es un gasto. Pero esta otra partecita es la que debemos explicar. Dice pagados. Es decir, la empresa ya ha pagado. La empresa ya ha pagado. Pero todavía no ha recibido el servicio. El hecho de pagar y recibir el servicio en el futuro, eso hace que se genere por adelantado. Entonces, es un gasto, ¿sí?, que se ha pagado, pero por adelantado. Alguien dirá, ¿es también un gasto? No. ¿Cuándo va a ser un gasto realmente? Cuando nosotros paguemos por algo que ya conocemos, por algo que ya, por algo o por un servicio, por algo que ya hemos recibido. Ejemplo, los sueldos. Los sueldos ya han trabajado del 1 de diciembre al 31 de diciembre y han pagado. Se les debe algo pasado que les estamos pagando. En cambio ahora, fíjense, es un pago que yo estoy realizando, pero por un servicio que yo voy a realizar. Otro ejemplo que les voy a dar. Ustedes me dirán,
Y antes del ejercicio, pero quisiera, a ver, permítanme. Antes del ejercicio, tengo mis cuentas de balance. Este es mi activo. No se olviden que aquí están los activos positivos. Aquí va a estar mis activos negativos, o perdón, positivos. Y aquí va a estar mi patrimonio positivo. Aquí vamos a hablar de mis cuentas de resultado. Y de la misma manera, por eso todo lo que les decía, todo lo que hablábamos en algún momento, era bien importante, ¿no? Ahora ustedes se están dando cuenta de que el manejo de lo que es estos signos, pues obviamente es valiosísimo. Ahora, aquí vamos a completar, porque esto sí se puede dar. Ok, ¿no? Aquí sí puede darse todo esto. Lo que no se puede dar negativos es en los ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Ahora sí. Miren. Cuando, con este ejemplo, si yo quiero pagar, si en este momento he pagado porque una televisora me lo ha hecho publicidad. Durante todo el mes de diciembre me lo ha hecho publicidad. Y me dice, por las 10 publicidades que te lo he hecho, tú me debes esto. Ya sé que hay un gasto por algún servicio que me han realizado. Eso no hay donde discutir, es un gasto. Ahí. Pero ¿qué tal si yo digo ahora, yo hoy te voy a pagar, pero por 10 publicidades que me lo vas a hacer de hoy en adelante? No estoy pagando algo que ha ocurrido, sino estoy pagando de algo que va a ocurrir en un futuro. La pregunta es, ¿igual es gasto? ¿Qué dice? ¿Igual es gasto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y la respuesta es que no. El gasto es, no se olviden, el gasto es cuando ya se conoce, cuando ya se ha realizado el servicio. No puedo contabilizar como gasto algo que recién voy a recibir un servicio. Otro ejemplo, alquileres. He utilizado el ambiente durante el mes de diciembre. Llega el 31 de diciembre y el dueño de la propiedad dice, me debe del alquiler de diciembre. Aquí está, yo le pago, por decirlo. O quizás no le pague.
¿Pero ya se ha generado el gasto? Sí, ya se ha generado el gasto. Pague o no pague, ya se ha generado el gasto. ¿Por qué? Porque el ambiente ya lo he utilizado durante los 30 días del mes de diciembre. Que no es lo mismo decirle, ¿no? Hoy, hoy te voy a pagar alquiler por 4 meses por adelantado. ¿Ya es gasto? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque todavía no lo estoy utilizando el ambiente. Todavía no he recibido el servicio. Entonces, hoy lo único que has hecho simplemente es el pago por algo que tú vas a recibir en un futuro. Entonces, no es gasto. Entonces, alguien dirá, Alicia, ¿y si no es gasto? ¿Qué tipo de cuenta es los gastos pagados por adelantado? Porque los otros son gastos pendientes aún no registrados. Ahora es gastos pagados por adelantado. Entonces, si yo ya estoy pagando por algo que voy a recibir en un futuro, ¿qué otras opciones tengo? No se olviden que esta es la columna del debe y esta es la columna del haber. También en este otro lado, el debe y el haber. Entonces, si no es gasto, tengo que buscar otra alternativa que esté en la misma columna del debe. Entonces, ¿cuál es esa otra opción? Costo. No, pues el costo está relacionado a lo que son mis inventarios. Nada que ver. Patrimonio negativo. No, pues nada, que no estamos hablando de nada negativo. Es activo, Lick. Exactamente. Es un activo. Porque es lo único positivo que yo tengo. Entonces, como no es gasto, la otra opción es activo. Entonces, a medida que yo vaya recibiendo el servicio, ese activo va a ir disminuyendo y el gasto va a ir aumentando. Entonces, es una forma de controlar para que el gasto se contabilice en el periodo que corresponde. Es decir, a ver un ejemplo. Acá. Esto es diciembre de 2020. Aquí vamos a hablar 2021, enero, febrero. Entonces, el 1 de diciembre del año 2020, yo le he pagado el alquiler por diciembre, enero y febrero. Y cada mes es 500. Pero yo ya le he pagado en esta fecha 1,500 por los 3 meses. ¿No? Por los 3 meses. Ya le pagué 1,500 en este 1 de diciembre. En este momento, en este 1 de diciembre, estos 1,500, ¿ya es un gasto? Y hemos dicho de que no, porque todavía no he utilizado el ambiente en diciembre, no lo he utilizado en enero, no lo he utilizado en febrero, recién la voy a utilizar, pero ya le estoy haciendo el pago en esta fecha. Entonces, estos 1,500, como le estoy pagando en efectivo, como no es gasto, la otra alternativa es activo. Entonces, este activo lo voy a contabilizar por 1,500. El gasto va a ser 0. ¿Sí? Cuando pase el primer mes y obviamente ya en enero es otra gestión y yo tengo que tener en cuenta de que el gasto se tiene que contabilizar en el periodo que corresponde. Entonces, estos 500 que ustedes ven en diciembre ya no tendrían que estar como activo, ya tendrían que ser gasto. Entonces, en este caso, mi activo ya se convertiría en 1,000 y mi gasto en diciembre ya sería 500. Fíjense cómo voy controlando, ¿no? Qué lindo la contabilidad. El gasto se está registrando cuando corresponde. Estos 500 corresponde al 2020 del mes de diciembre y a esa fecha lo estoy registrando. Ok. Pasa enero. ¿Qué pasa con enero? En enero, mi activo tiene que ser 500. ¿Sí? Y mi gasto también tiene que ser 500. Pero fíjense, los 500 del 2020
en ese periodo y los otros 500 como gasto en el 2021. Y cuando ya llegue febrero, pues obviamente mi activo será 0 y mi gasto acumulado, bueno, será también 500 acá, pero acumulado ya tendría en la misma gestión los 1000 como gasto. Esto ya sería el acumulado de enero y febrero, que sería 1000, pero que eso corresponde al 2021. Los otros 500 pues ya están en el 2020. Entonces, si se dan cuenta, fíjense cómo con el activo he ido controlando para que el gasto se contabilice en los periodos que corresponden. ¿Se entiende? Licenciado, los 1000 son de enero y febrero de la gestión 2021 y los 500 son de diciembre del 2020, ¿verdad? Correcto, correcto. Imagínate que yo registre estos 1500 todo en el mes de diciembre. ¿Estaría mal o estaría bien? Como gasto. Mal porque es otra gestión, ¿verdad? Correcto, enero es otra gestión y recién lo voy a utilizar en enero, febrero también recién lo voy a utilizar, pero ya es otra gestión. Entonces, el gasto de ese alquiler lo estoy registrando en el periodo en el cual está ocurriendo. Y eso hay que tener mucho cuidado con gastos e ingresos. Entonces, fíjense cómo he hecho la distribución, ¿no? Qué simpático. Aquí primero lo he puesto como activo, estos 1500 en el momento del pago, ¿sí? He utilizado diciembre, entonces ese activo ya no tiene que ser 1500, ¿sí? Ahora tiene que ser 1000. Y mi gasto ha subido a 500. Si ustedes suman, aquí tengo los 1500. Si ahora voy a la parte de el 2021, que es otra gestión, 500, 500, mi activo va a ser 500 y mi gasto va a ser 500, porque es otra gestión. En febrero es activo 0, porque ya he utilizado los 3 meses que pago por adelantado, mi gasto llegaría a ser 500.